Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a hacer un comentario, una exposición, y vamos a exponer cómo el señor Alarcón y el catolicismo en general engañan a la gente, las personas que no leen las Escrituras, como es el catolicismo romano, como cualquier secta, que siempre lo principal de la secta es alejar a la gente de las Escrituras, de la verdad. Entonces vamos a ver las contradicciones de este señor, y aquí nos estamos dando cuenta de su maldad, de cómo engaña él a la gente y engaña a los católicos que no leen, que no estudian, que no escudriñan las Escrituras, que no analizan los textos porque no los dejan, porque el catolicismo, aunque diga lo contrario, no dejan que el católico lea las Escrituras porque tienen miedo que le pase como le pasó con Lutero, que el día que Lutero leyó la Biblia, se encontró que la salvación era por gracia, por medio de la fe y no por obras. Así que este es el punto, esta es la situación, que vamos a tocar el tema de la inspiración de las Escrituras, porque la inspiración trae infalibilidad. Digamos, en las Escrituras no hay error. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces no hay error. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Pero el señor Alarcón, por un lado, dice que la infalibilidad viene por la inspiración, pero por otro lado se contradice cuando tiene una discusión aquí con un hermano diciendo todo lo contrario. Podemos ver claramente cómo él se contradice, un día dice una cosa y otro día dice otra, porque es un hombre que está confundido, por supuesto, porque es un seguidor de hombres. Nosotros cuando seguimos a los hombres caemos en muchas contradicciones. Un día decimos una cosa, otro día decimos otra. Entonces, vamos a escuchar un poco de lo que expone este señor. Y en otra parte ha dicho que el Papa Francisco tiene más autoridad que el mismo apóstol Juan, dando alusión y entendimiento, y podemos ver que este hombre no cree a las Escrituras, no le cree a Jesucristo. No cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tiene la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque si Jesucristo nombró a Juan como apóstol, ¿quién es el Papa? ¿O quién es Francisco? ¿O qué persona se puede levantar como apóstol fuera del círculo de los apóstoles? Así que hemos leído este texto de Pedro, que es base, lo vamos a tomar como base de la inspiración, porque la inspiración que produce infalibilidad en las Escrituras, o sea, no hay error. Fuera del círculo de los apóstoles, lo que ellos escribieron inspirado por el Espíritu Santo, no hay error. Pero el señor Santiago Alarcón dice que puede existir la infalibilidad escritural y oral fuera de ese círculo. El punto es que los apóstoles recibieron la autoridad de parte de Cristo y fuera de ese círculo no hay nadie que tenga esa autoridad. Porque los que fueron inspirados fueron los apóstoles, nadie más. Ellos dicen que hay una sucesión apostólica, pero eso no existe en las Escrituras. Por un lado, le escuchó decir al señor Alarcón que él dijo que hay dos cosas, por lo menos es lo que dijo en ese momento, porque va cambiando, el hombre se va mutando, es como el camaleón. Que hay dos cosas que él no podía discutir, que era la sucesión apostólica, porque no lo podía demostrar. O sea, en una discusión tenemos que demostrar nuestros argumentos. Demostrar que nuestros argumentos son válidos
Y él dijo en sus ataques de sincericidio que tiene, o sea, destruye el catolicismo y en esos momentos que le agarra esos ataques de sinceridad, y dice que no lo puede demostrar. O sea, él lucha todos los días, él batalla todos los días, él pelea, hace apología de la mentira, pero hay momentos que él dice que eso es indefendible, que es la sucesión apostólica, porque eso no existe en las Escrituras. Como tampoco existe toda la doctrina católica, por supuesto, no existe en las Escrituras, porque el catolicismo no existe en las Escrituras. ¿Cómo se va a poder demostrar una doctrina que la misma secta católica no existe? Es imposible. Es imposible. Entonces, y la Asunción de María. O sea, toda la doctrina católica no se puede demostrar en las Escrituras, pero dijo que hay algo que es prácticamente imposible, que es la sucesión apostólica y la Asunción de María a los cielos. También dijo que la tradición y el magisterio es falible, o sea, que puede contener error. Lo ha dicho, y ha dicho que las Escrituras son divinas, o sea, son de Dios, es palabra de Dios. Con solo decir eso ya destruyó el catolicismo romano, porque si el magisterio romano tiene la capacidad de poder errar, puede errar en todo. Así que es como un billete falso. Un billete falso puede ser perfecto, pero si tiene una falsedad ya es todo falso. O sea, un billete para que sea verdadero tiene que ser completamente verdadero. Y si él dice que ya tiene 2 fallas, por lo menos, o 3 fallas, porque él también dijo, lo que él ha escuchado, dice tantas cosas este hombre, este señor, y por lo que le he escuchado ha dicho que también el magisterio romano tiene fallas. O sea, son programas en vivo que él hace y que después no los publica. Son pedacitos que yo escuché, que he grabado, pero ya los he borrado, porque sabemos que todo es mentira. Sabemos que todo lo que dice es mentira, así que no tiene mayor relevancia, digamos. O sea, si no es eso, será otra cosa. No es que es una joya, que nosotros encontramos una mentira. No, todo su discurso es una mentira. Así que por más que grabemos un pedacito y lo borremos, no es nada, porque él dice mentira tras mentira, porque así es el catolicismo romano. Mentira tras mentira. Si dice mil mentiras, por más que se borre una mentira, no hace nada, porque tenemos 999 mentiras más por exponer. Porque la luz, cuando viene la luz, lo dijo el mismo cura Toro, cuando llega la verdad, la mentira se tiene que ir. Y es precisamente lo que son ellos. Todo lo que ellos dicen es un reflejo de lo que ellos son. Ellos acusan a los cristianos de mentirosos y los mentirosos son ellos. Entonces vamos a escuchar un poco. Es una serie de palabras que dice este hombre y sus contradicciones. Por un lado dice que si no hay inspiración no hay infalibilidad. O sea que la inspiración del Espíritu Santo en un profeta o en un apóstol produce infalibilidad en las Escrituras. Por supuesto que primero está, como dice él, o se dice o es, que primero es lo oral y después lo escritural, por supuesto. Es como un jefe que le dicta a su secretario o a su secretaria un texto. O sea, el jefe es la autoridad. Es una figura, si se puede decir, del Espíritu Santo. Es el que dicta, es el que inspira, es el que dice lo que tiene que escribir, que lo lleva a escribir. Como dice el mismo acá el apóstol Pedro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es esta figura del jefe dictándole a su secretario o a su secretaria. Por supuesto, lo oral es primero, porque si el jefe no abre la boca, no hay escritura. Eso es obvio. El punto es que este hombre cree que el canon no está cerrado, como el catolicismo no cree que el canon está cerrado. Por supuesto que hay muchas cosas que ellos dicen que no lo exponen así abiertamente para que no sé si
¿Con qué intención lo hará? Por supuesto que es una mala intención. No exponen toda su mentira así a la luz del día, sino que ellos tratan de esconder lo más que pueden. Entonces, ellos dicen que la tradición oral es primero, por supuesto, pero la tradición de Dios. Hay una tradición que se habla en las Escrituras, está la tradición de los ancianos, que habló Jesús, la tradición allí de Pablo, que decía la tradición de mis padres, como habla allí en Gálatas 1:14, y habla de la tradición de los hombres, como habla en Colosenses 2:8. Esas son tradiciones. Pero está la tradición que habló el apóstol Pablo, que allí en segunda de Tesalonicenses 2:15, que habla de la parádosis, que no es otra cosa que doctrina, enseñanza, instrucción, tradición, etc. Pero nunca habla de la tradición, de una tradición romana. Ellos la llaman tradición apostólica, como que los apóstoles dejaron en ciertos discípulos una enseñanza, la cual es la enseñanza de los católicos romanos. El punto es que Jesús, esa autoridad, se las dio solamente a los apóstoles. Entonces, fuera de ese círculo no hay nada. Si Lucas, Santiago, Judas y Marcos tomaron escritura, tomaron una tradición oral, tomaron de la fuente, o sea, de los apóstoles mientras ellos estaban vivos. Una vez que los apóstoles murieron, ya se terminó esa tradición oral de Dios. Por supuesto, la tradición existe la tradición, pero es una tradición de hombres, una tradición, como hablaba Jesús, la tradición de los ancianos, la tradición de los padres, de mis padres, como decía el apóstol Pablo. Pero hay una tradición, como dice allí, vamos a leerlo en segunda de Tesalonicenses 2:15, dice: así que, hermanos, está firme y retener la doctrina. Cuando habla de doctrina, habla de parádosis, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra parádosis sabemos que es transmisión o precepto, una enseñanza, una introducción, una entrega. Básicamente lo que significa parádosis es de pasar de mano en mano, pasar a otra mano. O sea que eso es una tradición, algo que se traslada de una mano a la otra. Se puede traducir instrucciones, como se traduce en 1 Corintios 11:2, y en 2 de Tesalonicenses 3:6 se traduce instrucciones o enseñanza. Significa acercar algo, o sea, pasar de una mano a la otra. O sea, eso es lo que hizo el apóstol Pablo, pero cuando habla de la tradición, Pablo habla de una tradición de él, o sea, una tradición apostólica. Una vez que murió Pablo, se terminó esa tradición. Quedaron, como ahora lo vamos a escuchar, quedó en el apóstol Pablo, y sus instrucciones, cuando él murió, quedó en las Escrituras y nada más. ¿Por qué? Porque Pablo ya no hablaba más, porque se murió. Al morirse ya no podía hablar más. Entonces, toda esa autoridad, toda esa doctrina, toda esa parádosis, como dice allí en 2 de Tesalonicenses 2:15, quedó en las Escrituras. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened, o sea, abrazar con fuerza la doctrina, o sea, la parádosis, que se puede traducir también. Ellos siempre se escucha al señor Plasencia, que siempre se queja con que dice que este texto fue que lo convirtió en católico a él y le entraron todas las dudas. No, se hace católico porque son idólatras simplemente, no es porque se buscan excusas nomás. Cuando uno quiere hacer algo, siempre busca una excusa. La doctrina que se podría traducir también como instrucción o como tradición, no hay problema con eso, porque tradición es pasar de una mano a la otra. O sea, Pablo pasó su tradición, o sea, sus enseñanzas, la enseñanza apostólica, la doctrina apostólica, se la pasó aquí a los tesalonicenses. Entonces dice: así que, hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, hay dos vías
de autoridad, que son la autoridad oral, o sea, por boca del apóstol, como dijimos, del jefe a la secretaria, aún hay una autoridad. Y la secretaria o el secretario simplemente tienen que copiar lo que sale de la boca del jefe. En este caso, el maestro para la iglesia es el apóstol Pablo, como dice allí en Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Como ya lo habíamos hablado en el video anterior, que el que fue constituido como autoridad, maestro, apóstol y predicador es el apóstol Pablo. O sea que hay una autoridad como dice el señor Alarcón, dice que le nombremos una autoridad externa a la Biblia. Por supuesto, la Biblia es el libro. Es como lo que hablamos del colegio. Un colegio o un instituto contrata o toma a alguien, a un maestro, para que dé una clase en un curso. Ese instituto, el director agarra y le da un libro para que enseñe a determinado curso sobre determinada materia. Por ejemplo, puede ser historia o matemática o lo que sea. La institución le da un libro para que explique a los alumnos el contenido del libro. Y esta es la autoridad que se reclama y reclaman ellos, porque es algo sumamente sencillo, pero ellos lo hacen tan complicado y el pueblo de Dios necesita leer, instruirse y aprender del apóstol Pablo. Él es nuestro maestro. El apóstol Pablo es el maestro de los evangelistas, pastores y maestros. Él es la autoridad, digamos. Por eso dice que fue constituido, dice. Para esto yo fui constituido, porque ahí está hablando, en 2.5 y 6 está hablando de toda la sana doctrina. Porque acá, como va a decir el señor Alarcón, que la sana doctrina viene de la inspiración del Espíritu Santo, que produce infalibilidad en las escrituras, y esa escritura produce la sana doctrina, pero esa sana doctrina viene de la enseñanza del apóstol Pablo. Por supuesto, cualquier cristiano va a decir: yo tengo la sana doctrina, a mí me guía el Espíritu Santo. Entonces se le pregunta, pero ¿cómo yo hago para constatar todo eso? Porque la interpretación privada es lo que se sale de la enseñanza apostólica, y más precisamente de la enseñanza del apóstol Pablo. Porque él fue constituido, él fue puesto como dijimos, el ejemplo del colegio o de la escuela, que pone el director o el conjunto de las autoridades de ese colegio, pone un maestro para un curso determinado y le da un libro en especial para que enseñe ese curso y explique a ese curso el contenido del libro. Nuestra autoridad para explicarnos el libro, y en este caso la Biblia o las Escrituras o la sana doctrina, es el apóstol Pablo. Ese es nuestro maestro, digamos, nuestro maestro de carne y hueso, como se puede decir. El punto es que Pablo se murió hace 2000 años, pero quedaron los escritos. Por eso la iglesia es sola escritura. O sea, nosotros tenemos un contacto con el maestro que Dios nos dio, porque Dios nos dio porque ahora el señor Alarcón va a decir que el Papa Francisco tiene más autoridad que el apóstol Juan. Te observe lo perdido y lo mal que está este señor, lo confundido y la negrura de sus pensamientos, diciendo que el Papa Francisco tiene más. Si viviera Juan, le hace la pregunta al hermano, si viviera Juan, ¿quién tendría más autoridad? Y aquí el señor Alarcón dice que el Papa Francisco. Te observe la locura. Esto sí que es doctrina de demonios. Esto es doctrina salida del mismo infierno. Primeramente porque Juan era un apóstol. Y si lo comparamos a Juan con Francisco, nos vamos a dar cuenta de lo abismal que está. Es el Espíritu de Dios con el Espíritu del diablo, son totalmente opuestos.
Uno es la negrura y el otro es la luz, la vida. Entonces vamos a escuchar lo que dice este señor y vamos a ver la confusión que hay en su mente, porque él por un lado dice, ciencia inspirado por Dios contiene la doctrina haciendo como una burla, y después cuando tiene la conversación con el hermano, dice todo lo contrario. Por un lado dice, yo creo en esto, y cuando está con el hermano en la otra conversación, primeramente lo está refutando, y después cuando tienen la charla, la conversación o el debate, dice todo lo contrario, dando alusión a su deshonestidad, porque él siempre habla de honestidad. Honestidad es una persona recta, una persona con moral, una persona derecha, una persona sin doblez, sin hipocresía, y es todo lo que es el señor Alarcón. O sea que él habla de algo que no es, porque él cree que la honestidad lo va a salvar a él. Él dice, yo soy honesto, dice, lo que siempre dice, es su palabra preferida, y lo que menos es él es honesto, porque le miente a la gente. Una persona mentirosa, por eso dice la palabra que los mentirosos y los idólatras serán arrojados al lago de fuego. Entonces, dejamos en claro que nuestra autoridad, nuestro maestro es el apóstol Pablo. No es ningún papa, es un círculo. Volvemos al ejemplo de la escuela y el maestro. El maestro fue puesto para explicar el libro, por supuesto. Ellos dicen, la Biblia no se explica sola, por supuesto. Si usted pone un libro ahí, no se va a explicar solo. Usted necesita un maestro, alguien que le explique el libro. Por supuesto que la Biblia, un texto nos lleva a otro texto que nos aclara otro texto, y así sucesivamente se va esclareciendo toda la doctrina. Y ese maestro que nos explica es el apóstol Pablo. Por eso tomamos toda la doctrina del apóstol Pablo, de las enseñanzas del apóstol Pablo. Por eso él dice, yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dice, porque el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí está toda la doctrina, toda la sana doctrina. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está todo. Y dice, porque el cual se dio a sí mismo rescate por todos. Acá refuta todas las herejías, todas las sectas. Si vamos al catolicismo, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí está destruyendo toda la idolatría católica romana, por ejemplo. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios en tres personas, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por toda la humanidad. Ahí refuta otra doctrina. Puede refutar la doctrina de los unicitarios, puede refutar la doctrina de los calvinistas, todas falsas doctrinas. Los calvinistas dicen que el Señor murió por un grupo de elegidos que fueron predestinados para ser salvos. Es algo absolutamente falso, porque acá dice la Escritura, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No por algunos, por todos. Entonces está refutando, estos dos versículos, el 5 y el 6, refutan todas las herejías, todas las sectas, las hace pedazos. Inclusive el catolicismo romano lo vuela de 1000 pedazos. Cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay otros mediadores. María está muerta, los santos que dicen ellos están muertos, que no son santos y no son idólatras. Por algo ellos los reconocen como santos. ¿Por qué? Porque son idólatras. La iglesia no tiene ninguna autoridad para decir este es santo y aquel no es santo, porque el que declara eso es Dios. ¿Por qué? Porque como dice en Corintios 6:11, fue Él el quien nos lavó, nos santificó y nos justificó en el nombre del Señor Jesucristo. Y con la operación del Espíritu Santo. Fue Dios el que nos lava. Dios es el que nos santifica. Dios es el que nos justifica. No la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver. La iglesia es la reunión de los salvados simplemente. No tiene ninguna autoridad para decir quién es santo y quién es santo. Es como un grupo de hermanos. Ningún hermano puede decir, este es hermano. No, lo que dicen que son hijos son los propios padres. Se puede decir, vamos a tomarlo de una manera que lo podamos entender. Ningún hermano tiene autoridad sobre otro hermano para decir este sí y este no. Esa autoridad solamente la tiene Dios, porque es Dios el que lo ha lavado, el que lo ha santificado y el que lo ha justificado. O sea, el catolicismo se toma el atrevimiento de decir este es santo y aquel no es santo. Si el catolicismo nombra a alguien santo es porque es un idólatra. ¿Por qué? Porque son idólatras. Entonces,
Vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor con respecto a la inspiración de las escrituras, porque la discusión es la sana doctrina. ¿Quién tiene la sana doctrina? ¿Quién tiene la sana doctrina? ¿O quién enseña esa doctrina? El apóstol Pablo. Entonces es nuestro maestro. O sea que es algo, interpretación privada. La interpretación privada, como dice acá el apóstol Pedro, de una interpretación privada. La interpretación privada es la interpretación, como se puede decir, una interpretación casera. Cuando se habla de interpretación casera, se habla de una interpretación que se sale de la doctrina de los apóstoles, y más precisamente de la doctrina de Pablo. Entonces, dice, porque nunca, el versículo 26, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando habla de interpretación privada, habla de interpretar diferente a lo que interpretó Pablo. Es como el maestro, como dijimos, lo del maestro. Nadie puede aprobar en un colegio una materia, etcétera, sin la aprobación del propio maestro que el instituto o el colegio puso para que le enseñe. Usted no se puede agarrar y ponerse notas usted. Por ejemplo, hablamos de matemática o de historia. Hay una lección, se hace las preguntas, usted mismo se contesta, usted mismo se corrige. ¿Qué es eso? Eso es una interpretación privada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al colegio, cumplir los horarios, cumplir los reglamentos, sentarme, escuchar al maestro, aprender del maestro, hacer mis notas, estudiar. El maestro me toma un examen y ahí me pone la nota el maestro. Yo no puedo ponerme la nota. ¿Qué hace el catolicismo romano o la secta o los que hacen interpretación privada? Es ponerse la nota a ellos. Y dicen, yo tengo la doctrina correcta, yo tengo la verdad. Cuando el que tiene que decir eso es el apóstol Pablo. Porque él es el maestro, fue el que fue constituido, es el responsable de que usted tenga una verdadera interpretación de las Escrituras. El apóstol Pablo. No hay otro. Dice en 1:11, dice, el cual yo fui constituido, segunda de Timoteo 1:11, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea que para que usted tenga una interpretación correcta y una sana doctrina, tiene que seguir las instrucciones del apóstol Pablo. Usted no puede agarrar en su casa, estudiar y ponerse la nota usted mismo, no puede. Eso y aparte, no va a tener ningún, ¿cómo se puede decir? Ninguna aprobación o ningún diploma de decir, bueno, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy ingeniero. Y entonces le dice, bueno, pero muéstreme el papel, lo que lo comprueba que usted es ingeniero, que usted es médico, que usted es maestro, profesor, etc. No, yo solo me puse las notas. El asunto con Dios es que el que aprueba es Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino. ¿Por qué? Porque a Pedro en ese momento y a los apóstoles se le reveló que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al tener esa revelación, él tenía la autoridad, aunque no era el momento, todavía faltaba hasta Pentecostés, para que él abra la boca y anuncie, predique, proclame que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él tenía la aprobación del maestro, de los maestros Jesucristo, por supuesto. El punto es que Jesucristo fue a la diestra del Padre. Entonces Jesucristo constituyó al apóstol Pablo como maestro de los gentiles, para que nos enseñe a nosotros, o sea, los no judíos. Entonces vamos a arrancar un poquito aquí para que podamos ver y escuchar un poco. Y si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. Genio. No necesariamente. Ahí lo que él está diciendo, que el que
que la inspiración produce infalibilidad en las escrituras. Vamos a ver si lo podemos escuchar otra vez. Y si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. Genio. Usted observe que él dice, si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. Y con esto destruye el catolicismo romano. Y como allí el joven que le preguntó en Perú al cura Toro si María, si Jesús había salvado a María, y el cura Toro dijo que sí. O sea, ellos dicen muchas cosas y destruyen el catolicismo y ni se dan cuenta. Como el Papa Francisco, que dijo que Jesús tenía sangre pagana, y ahora lo vamos a escuchar. Al tener Jesús sangre pagana, si él dice que Jesús tenía sangre pagana, María no era inmaculada. O sea, María tenía pecado como cualquier ser humano. Y ellos mismos destruyen el catolicismo. Pero, ¿qué pasa? El idólatra, como como digo en mi video, el idólatra es como una persona adicta a la religión. ¿Por qué? Porque la religión le da placer. O sea, la mentira da placer, aunque parezca, valga la redundancia, mentira. La mentira produce placer. Entonces el idólatra se goza en la mentira. Por eso el fanático, cuando se lo confronta y se lo hace ver por medio de las escrituras que lo han agarrado de tonto, se hace más fanático. Tiene que ser una persona que se quiebre por el poder de la palabra, por la convicción que le produce la palabra de Dios de que es un pecador y necesita a Jesucristo. Si no, se hace más fanático y se empeora la situación. Como una persona que le dice tenés que ir al médico porque estás enfermo, y la persona dice no, estoy bien, y a los 3 días se muere. Se empecina más, pero la persona que se quiebra y dice sí, tenés razón, tengo que ir al médico, tengo que hacerme tratar, y bueno, y gracias a eso y a esos buenos consejos la persona puede vivir más años. Pasa así con el fanático. El fanático, cuando se da cuenta que lo agarraron de tonto, se hace más fanático. O sea, dice, a mí nadie me agarra de tonto. Así que bueno, se empecina más, estudia más y se mete más en la idolatría y termina más perdido que antes. Por eso el Señor dijo, el que cree ha pasado de muerte a vida. O sea, solamente tenemos que creer nada más. Es así de simple, así de sencillo. Así que vamos a escuchar, y este hombre dice, si es inspirado por Dios, contiene la doctrina, listo, ahí ya está todo. Con eso él dijo todo, o sea que es lo que tiene que ser. Si es inspirado, contiene la doctrina. ¿Y qué quiere decir? Que si no es inspirado, no contiene la doctrina. Y como él mismo reconoce que el catolicismo romano y el magisterio romano no es inspirado, o sea, es terrenal, ¿qué quiere decir? Que tienen una doctrina enferma, que tienen una falsa doctrina. Porque toda la doctrina, toda la sana doctrina inspirada, está contenida en la doctrina de los apóstoles. O sea, dice en 2.20 que 2.20 de Efesios, dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, toda la edificación va sobre las profecías de los profetas y de los escritos de los apóstoles. En su momento, cuando estaban vivos, había 2 vías de autoridad, digamos, que era la escritural y la apostólica. Cuando se murieron los apóstoles, quedó la escritural solamente. Es así de simple, así de sencillo. Pero el señor Alarcón, y como todos los católicos, creen que el canon todavía no está cerrado. ¿Por qué? Porque son idólatras. ¿Por qué? Porque tienen dioses. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca habla de los dioses del catolicismo romano. El Dios del bautismo, por ejemplo, que dice que quita la mancha del pecado, eso es un Dios. O sea, ellos creen que el agua tiene el poder para quitar el pecado. ¿Dónde vive ese Dios? Vive en su imaginación, porque el agua no quita ningún pecado. El agua a lo sumo puede lavar un cuerpo, puede lavar un objeto, pero no un pecado.
porque el pecado solamente se lava con el agua espiritual o el lavamiento del Espíritu Santo por medio de la sangre preciosa, el precio que pagó el Señor por todo nuestro pecado. Es un agua espiritual. Pero ellos, al considerar que esa agua material puede quitar el pecado, están transformando en el bautismo de infante, por ejemplo, como tiene el catolicismo romano, en un Dios. Entonces son idólatras. Ellos creen que existe un purgatorio que quita el pecado o quema el pecado. Eso también es un Dios, porque el que quita el pecado es el Cordero, como dijo Juan el Bautista en 1.29 de Juan. Eso es otro Dios. El cura Rabasi dijo que el rosario salva, es otro Dios. Y así sucesivamente. La hostia dice que al comer la hostia están comiendo el cuerpo y por lo tanto tus pecados están siendo perdonados y están siendo salvados. Eso es otro Dios. El cura que dice que te perdona los pecados en el nombre de Dios es otro Dios. Porque el cura puede decir lo que quiera. Te perdono en el nombre de Dios, te absorbo en el nombre de Dios, pero no pasa nada. No pasa nada. Es como yo le digo a usted, le regalo $2 millones, pero nunca le llegan los 2 millones, por más que yo se lo diga todo el día, o 10 veces que le regalo $10 millones, es algo inútil, no tiene ningún poder, porque yo no tengo $2 millones para regalarle. Es lo mismo que hacen los curas. Ellos dan perdón, pero no tienen autoridad, porque el único que perdona pecados es Dios. Si un cura, una persona puede perdonar pecado, esa persona sería Dios. No tiene ninguna autoridad de perdonar pecados. Cuando Jesús le dice allí en Juan 20, 21 al 23, a los que les remitieren los pecados les serán remitidos y a los que se les retuvieran les serán retenidos, los apóstoles sabían perfectamente que no era ellos los que iban a hacer ese trabajo de quitar pecado. ¿Por qué? Porque el que le decía que quiten pecado era el mismo que quitaba pecados. Porque el mismo apóstol Juan escribió que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos sabían perfectamente que el que quitaba el pecado les decía a ellos que iban a quitar el pecado. Entonces ellos sabían que había algo o un instrumento para quitar el pecado, pero no eran ellos, sino el instrumento que Dios le daba, porque el Señor le dijo: como me envió mi Padre, así yo los envío. ¿A qué? A predicar, a anunciar las buenas nuevas. Como lo dijimos y lo expliqué en un video de lo que es el perdón de los pecados, que es como usted dice: yo le cambié la rueda a mi auto. Pero para cambiar la rueda de su auto, usted necesitó de un cricket o de un gato, como se dice. Para levantar el auto, necesitó unas llaves para aflojar las tuercas, sacar la rueda, poner otra rueda nueva o que no esté pinchada, apretar otra vez las tuercas y bajar con el cricket el auto. ¿Quién cambió la rueda? Usted, pero necesitó herramientas. Necesito un cricket, porque usted sin el cricket no puede levantar el auto, porque el auto es muy pesado. Entonces necesitó de un instrumento. Entonces cuando Jesús le dice, es como que alguien le dice a un mecánico: ¿me puede cambiar la rueda? Sí, yo se la cambio. Ese yo se la cambio, pero en realidad él la cambia, sí, pero necesitó instrumento para cambiarla. Y eso sucede cuando Jesús le dice: a los que le remitieren los pecados les serán remitidos y a los que se los retuvieran les serán retenidos, dando a entender que había un instrumento, y ese instrumento era la palabra, la predicación, que es la llave que Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves. Esa misma llave la tenía el apóstol Pablo, la tenían los apóstoles, la tienen todos los cristianos, que cuando predican, esa herramienta, ese instrumento, tiene la capacidad, la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que produce la fe en la persona es oír la palabra de Dios, o sea, el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó y ahora está a la diestra del Padre, y por medio de creer en Él podemos ser salvos. La palabra es la que produce la fe, y cuando la persona cree produce la salvación y el perdón de pecados. Nosotros simplemente predicamos la palabra. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Por eso le dijo a los que ustedes, porque hay otras versiones, las versiones católicas dicen: a los que ustedes perdonen. Por supuesto, es como lo que hablamos del auto. Yo cambié la rueda, claro, yo la cambié, pero la cambié usando instrumentos, usando un cricket, usando llaves.
cambié, pero necesité de un instrumento. Los apóstoles, o sea, cuando Jesús le dice a los que ustedes le remitan los pecados, o sea, le envían lejos los pecados, pero hay un medio, y ese medio es la predicación de la palabra, porque ningún hombre puede remitir pecados. Porque el que remitía pecados les estaba diciendo que ellos tenían que remitir pecados. O sea que ellos estaban hablando con aquel que quitaba el pecado. El hombre no puede quitar pecado, porque el hombre no tiene esa capacidad, porque si el hombre tuviera la capacidad de quitar pecado, habría dos dioses en el universo. Ningún hombre, nosotros somos criaturas. Hay un solo Dios, por eso el apóstol Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, los apóstoles eran los que anunciaban el Evangelio, y por medio de ese anuncio del Evangelio se producía fe en la persona que escuchaba, podía creer y podía salvarse. Eso era todo. Pero ellos no podían perdonar pecados. Entonces, vamos a ver que este hombre dice que si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. O sea, el círculo apostólico es lo que contiene la sana doctrina, y más precisamente lo que enseñó el apóstol Pablo. Entonces, vamos a escuchar un poquito y vamos a ver cómo se contradice. Acá yo puse al principio su contradicción, después lo vamos a ver un poquito más y vamos a ver lo que él quiere comparar, porque él dice que esa autoridad que tenían los apóstoles, que cuando ellos hablaban o ellos escribían, inspirado por el Espíritu Santo, era la jerarquía en la iglesia. Por supuesto, mientras estaban los apóstoles vivos, había una jerarquía en la iglesia que fue una jerarquía temporal, como fue la jerarquía de los sacerdotes del orden arónico, que fue algo temporal. En su momento era una autoridad, digamos, era un puente para llegar a Dios, aunque era una sombra y figura, era un puente. Cuando ellos se murieron, cuando Cristo vino y se cambió el orden, eso pasó, quedó caduco. Digamos, o sea, llegó la realidad. Aquí con el círculo de los apóstoles, ellos fueron una autoridad temporal. Mientras ellos estaban vivos, había una autoridad oral y había una autoridad escritural. Cuando murieron los apóstoles quedó solamente la escritural. Entonces vamos a escuchar un poquito. O sea, ¿vos podés lograr la infalibilidad de la doctrina sin inspiración? Y si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. Genio. No necesariamente. O sea, ¿vos podés lograr la infalibilidad de la doctrina sin inspiración? No, ¿Vos podés lograr la infalibilidad de la doctrina sin inspiración? Le pregunta. Y el señor Alarcón, bueno, como sabemos, la vuelta que da, lo mañoso que es, porque es un hombre sumamente mentiroso y contradictor. Lo que pasa que, bueno, lo exponen y es una persona, bueno, terca, como todo idólatra. Son tercos ellos en su creencia. Bueno, se le respeta lo que cree, pero va camino al lago de fuego. Es lo lamentable para él. Podrá ser muy terco, podrá tener muchos escapes, pero aquí está sumamente avergonzado, digamos, quedó refutado totalmente, y él, bueno, nunca va a dar su brazo a torcer. Queda totalmente expuesto como un mentiroso, y sin embargo, bueno, como todo fanático, sigue adelante. Es su creencia, y bueno, pero lo lamentable es por su destino. Eso es su triste final, digamos. yo no soy sola escritura. Vos dijiste recién, la infalibilidad viene de la inspiración de las escrituras. Yo no creo eso. Ahí está. Lo primero dijo que él creía que si es inspirado por Dios contiene la doctrina, y ahora dice todo lo contrario. O sea, hizo un resumen de los dos pedacitos donde él se contradice. Por un lado dice que lo inspirado contiene la sana doctrina, y después dice todo lo contrario. Y si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. Genio.
No necesariamente. O sea, vos podés lograr la infalibilidad de la doctrina sin inspiración. No. Y eso es lo que está diciendo. Él dice que hay infalibilidad en el magisterio romano sin la inspiración de Dios. O sea que lo que él hace es lo que piensan las sectas. O sea, que el hombre puede llegar a ser como Dios, que el hombre murió, es lo que he escuchado también en sus sacerdotes católicos, en su falso sacerdocio, que no existe en las escrituras, eso menos que menos. Si no existe el catolicismo, no existe el sacerdocio. Que Dios murió, o sea, Jesucristo murió, resucitó para que nosotros fuéramos como Él, o sea, otros dioses. Porque eso siempre fue el pensamiento de Satanás, ser otro Dios. Porque lo dijo el mismo apóstol Pablo. Pablo es el maestro. Pablo es salirse de las enseñanzas de Pablo, eso es interpretación privada. Si yo me atengo a las enseñanzas de Pablo, tengo una sana doctrina. El catolicismo no tiene las enseñanzas de Pablo, porque ellos dicen que hay otros mediadores, por ejemplo, como dice Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador. Ya al decir ellos que hay otros mediadores, ya tienen interpretación privada. Aquí se contradice totalmente el señor Alarcón en un segundo. Y si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. Genio. No necesariamente. O sea, vos podés lograr la infalibilidad de la doctrina sin inspiración. No, porque yo no soy sola escritura. Vos dijiste recién, la infalibilidad viene de la... Claro, no es solo escritura, porque si fuera solo escritura tienen que tirar el catolicismo a la basura, porque el catolicismo no existe en las escrituras. Porque en las escrituras hay un solo maestro para nosotros como iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Si él es solo escritura, se tiene que atener a las enseñanzas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo jamás enseñó la doctrina católica. Así que por eso él no es solo escritura, él es idólatra. Por eso él dice, yo no soy solo escritura. ¿Por qué? Porque quiero ser idólatra, porque quiero tener otros dioses, quiero tener otros medios de gracia, como dicen ellos, otros medios de salvación, quiero tener sacramentos. Sacramento significa un medio sacro, un medio que me acerque a Dios. Por eso religión significa ligarse con Dios. Él tiene una religión que se liga por medio de ritos, sacramentos, dioses extraños, dioses raros, dioses que no se mueven, dioses que no hablan, dioses que no palpan, dioses que no oyen, dioses que no ven, dioses que no contestan. Eso es lo que quiere tener el señor Alarcón. Por eso él no es solo escritura. Porque si él fuera solo escritura, no podría ser católico. Pero como él quiere ser católico, él quiere ser idólatra, él quiere ser pagano, él quiere condenarse, él quiere rehusar creer. Entonces, si él diría un día, yo quiero ser solo escritura, se daría cuenta que el catolicismo romano es una farsa, es una mentira. Pero como él es una persona que rehúsa creer, al rehusar creer tiene que rechazar las escrituras. Por eso cuando fue este debate o esta conversación o este diálogo aquí con el hermano fue sin Biblia. Porque en una parte le dice, ¿trajiste Biblia? Y le dice, no traje Biblia, le dice el señor Alarcón. ¿Por qué? Porque la Biblia para él es un libro cualquiera. Él lo dijo el mismo Papa, dijo, Jesús no es la única verdad. Lo dijo el mismo Papa. Jesús no es la verdad, no es la única verdad. Hay más verdades. Y eso es lo que cree esta gente, que Jesús es una verdad más. Es la verdad, dice, pero es una verdad más. O sea que él dice que el diablo también es verdad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso el señor Alarcón y todo el catolicismo son ateos, no creen en Jesucristo. Porque si ellos creyeran en Jesucristo, tienen que tirar el catolicismo a la basura. Porque el Señor dijo, el que cree ha pasado de muerte a vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que rehúsa creer ya ha sido condenado. Entonces, si ellos creyeran en Jesucristo, en las palabras del Señor Jesucristo y en el Maestro que Jesucristo constituyó, jamás podrían ser católicos. Pero como él
no quiere ser cristiano, el señor Alarcón quiere seguir siendo ateo, porque él no cree en Dios, porque él no cree que hay una verdad absoluta. Lo dijo el mismo apóstol, el Papa lo dijo. Jesucristo es una verdad más. No es la única verdad. Por eso aquí el señor Alarcón piensa como todos los católicos. Por eso serán condenados, porque rehúsan creer. Al rehusar creer, cuando yo rehuso creer, es como el niño rebelde, como el joven rebelde. Le dicen, vos no sos quién para decirme lo que tengo que hacer, o vos no sos el único. Es como un maestro que le da una orden a un alumno y dice, vos no sos el único maestro. Es una rebeldía, es una cosa, hay más maestros, cuando en realidad hay un solo maestro. O sea que el Señor constituyó un solo maestro para nosotros. Por supuesto que es el Espíritu Santo, digamos, viene a ser una figura, si hablamos del director o del jefe, del recinto, pero Él es el que coloca, el que constituye. Por eso en 2028 dice a los obispos que el Espíritu Santo los colocó, los constituyó, los puso a los obispos. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige todo, pero Él puso un maestro para que tengamos una sana doctrina, y ese maestro es el apóstol Pablo. Por eso Pablo no era católico. Por supuesto, ni Pedro, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva eran católicos. Ninguno era católico. Nosotros tenemos que ir a los apóstoles. Ellos dicen, ¿qué pensaban los primeros cristianos? A mí no me importa lo que pensaban los primeros cristianos. A mí me importa lo que enseñó el apóstol Pablo. Es como ir a un curso y dice, bueno, ¿qué piensa tu compañero que se sienta allá a la derecha? No, a mí no me importa lo que piense él o lo que crea él. A mí me importa lo que me enseña el maestro del curso. Él puede pensar y decir y todo lo que él quiera. A mí no me interesa eso. A mí me interesa lo que me enseña el maestro. Y en este caso el maestro es el apóstol Pablo. Si uno Alarcón está muy perdido, igual que todo el catolicismo, por supuesto, y cualquier persona que se aleje de las Escrituras, que se aleje de las enseñanzas del apóstol Pablo. A mí no me interesa lo que pensaba Clemente, lo que pensaban todos estos, porque eran todos herejes esta gente, eran filósofos, no eran cristianos, eran filósofos. A los verdaderos cristianos los mataban. Quedaron estos filósofos, dice, después más adelante le pregunta a Clemente, ¿era inspirado? Le dice que no. Y bueno, si Clemente no era inspirado, ¿qué le está haciendo? ¿Cómo le está creyendo a Clemente si no es inspirado? Él prefiere creerle a Clemente, que no era inspirado, antes que creerle a Pablo, que era inspirado. Y más adelante dice que el Papa tiene más autoridad que Juan si estuviera vivo. O sea, le da más autoridad a un no inspirado que a un inspirado, que es el apóstol Juan. El apóstol Juan, digamos, tenemos las enseñanzas del apóstol Juan por medio de las Escrituras. Por eso el Señor dijo, al que a ustedes oye, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Inspiración de las Escrituras. Yo no creo eso. Para que sea parte de los aceptados. Bueno, ahí se vio la contradicción. En ese pedacito vamos a seguir escuchando todo más completo. Que tiene que contener la doctrina, tiene que ser inspirado por Dios y tiene que ser adecuado. Y si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. Genio. Ahí con esta frase destruyó el catolicismo romano. Si es inspirado por Dios, contiene la doctrina. ¿Qué quiere decir? Que si no es inspirado, no contiene la doctrina. Y él mismo, con sus propias palabras, dijo que Clemente, en este caso, como más adelante dice, no es inspirado. Entonces, ¿qué quiere decir que no es inspirado? Que no contiene la doctrina. Por eso nuestro maestro es el inspirado. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Si él fue inspirado, quiere decir que Pablo tiene la doctrina correcta o la sana doctrina. Clemente no era inspirado, como le dice el mismo señor Alarcón, ni el Papa, ni nadie. Todos los que están fuera de ese círculo apostólico, que son los apóstoles, los profetas y el apóstol Pablo,
no son inspirados. Por eso todos bebemos de la misma fuente. O sea que de las enseñanzas, nosotros como gentiles, de las enseñanzas del apóstol Pablo. De ahí tomamos todos, evangelistas, pastores y maestros. Y toda la iglesia toma de esa fuente, que es las enseñanzas del apóstol Pablo. Cualquiera que se sale de esas enseñanzas tiene interpretación privada, como dijimos, del alumno que se pone las notas solo y se hace un certificado de que él es médico, que él es abogado, que él es ingeniero. Él solo se firma y todo. Y él dice, bueno, yo soy ingeniero y bueno, acá. ¿Y de quién es esa firma? Y esa firma es mía. Dice. Nosotros, para tener una interpretación correcta, simplemente tenemos la explicación o la interpretación del apóstol Pablo de lo que es la sana doctrina, de quién es Jesucristo, porque el verdadero maestro, como dice en 4:11 al 15 y 16, dice que somos perfeccionados por medio de estos ministerios, por medio del ministerio apostólico, para el conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el verdadero maestro, el que enseña el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y de dónde bebe el maestro? ¿O de dónde toma la fuente el evangelista, el pastor o el maestro? De las enseñanzas del apóstol Pablo. Él es nuestro maestro, él es nuestra autoridad. Si se puede decir, como dice el señor Alarcón, siempre pide una autoridad externa. Y sí, esa autoridad externa es el maestro. ¿Y cuál es el maestro? Pablo. A usted no le va a un aula y le ponen un libro en una mesa y dice, bueno, aprenda. No, tiene que venir un maestro y le tiene que enseñar. Nuestro maestro es Pablo. Y como Pablo nunca enseñó la idolatría romana, no enseñó de purgatorio, no enseñó nada de esas doctrinas de demonios, por eso no lo quieren a Pablo, por eso dice que Pedro es el Papa. Eso vamos a escuchar un poquito más. Perdón. No, si sigo diciendo así, el chico nunca va a venir acá al espacio. No, de verdad, con la mejor onda. Si es inspirado por Dios, o sea, resultado de la inspiración, no es que Dios te inspira a escribir, vamos a comprar 1 kilo de papa para el guiso. Con esto él está diciendo que lo que no es inspirado no es sana doctrina. Por eso nosotros tomamos de Pablo, que Pablo sí es inspirado. De lenteja que mi esposa me va a hacer mañana, ¿se entiende? O sea, Dios va a inspirar a un autor para que escriba un documento que comunica la sana doctrina, ¿se entiende? Es evidente, eso es evidente. La vía oral ya no es más infalible. ¿Cuál es la razón por la que sostenés dicha idea? ¿Acaso los discípulos de los apóstoles, déjame te responder. en el momento en el que mueren, se olvidan todas estas palabras que eran palabra de Dios? Ahí está. Dice que la vía oral ya no es más infalible. La vía oral ya no es más infalible. Es que no existe más esa vía oral. Digamos, no existe más, quedó la escritural. ¿Por qué? Porque la vía oral solamente se podía tener efecto, digamos, se puede decir, cuando la persona estaba viva. Cuando la persona se murió, no hay más esa vía oral. ¿Por qué? Porque es un círculo cerrado, digamos. Ese magisterio apostólico ya están todos muertos. Entonces dice, la vía oral ya no es más infalible, es que no existe, es que no está, ese es el punto. No está ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni nadie, ninguno de los apóstoles. Y los profetas se murieron, los profetas a medida que se iban muriendo, esa vía oral iba desapareciendo y quedaba la escritural. O sea, murió Isaías, Ezequiel, Jeremías, los profetas, Daniel, todos murieron. Por supuesto que esa vía oral desaparecía. Usted cuando muere una persona, esa persona ya usted no la escucha más. Si dejó escrito, bueno, dejó escrito, quedó una vía escritural, nada más, eso es todo. Y aquí el señor Alarcón dice, la vía oral ya no es más infalible, es que no existe la vía oral. No existe, no es más infalible. Esa vía es escritural y la tenemos por medio de los apóstoles y los profetas y el apóstol Pablo, en nuestro caso en particular, como gentiles.
Por eso dice que el apóstol Pablo fue constituido como maestro, predicador y apóstol de los gentiles. Pablo es nuestra autoridad externa, digamos, se puede decir como dicen ellos, tanto demanda la autoridad externa y esa autoridad externa es Pablo. Punto que murió hace 2000 años, él fue inspirado, él mismo dice que yo soy, en otras versiones, no se puede dar tanta información, digamos, en un solo video, pero en una de las traducciones dice, yo soy un maestro creíble y fiable, que en este momento no la tengo. Hablando que cuando hablé de que Pablo es el maestro de la iglesia, por supuesto Pablo ya está muerto, pero él dejó los escritos y es la autoridad infalible para nosotros, la iglesia, atenernos a las enseñanzas del apóstol Pablo. Y él dijo en una de las traducciones, dice, yo soy un maestro creíble y fiable, que no contengo errores, creo que dice la traducción. Por supuesto que es una traducción, pero nos da un pantallazo de cómo pensaba y lo que creía el apóstol Pablo, de que él era un apóstol, él estaba consciente de lo que estaba escribiendo era palabra de Dios, porque él fue al tercer cielo, estuvo hablando cara a cara con el Señor le explicó el Evangelio, y cuando volvió a la tierra, él escribió todo esto que podemos tener ahora en nuestras manos. Así que vamos a escuchar un poquito más. ¿Te respondo? Sí. Bien. ¿Cómo la sostengo? Porque la Escritura dice que los apóstoles fueron inspirados, por lo tanto su palabra oral, cuando enseñaban doctrina, era inspirada. No era inspirada la palabra de Timoteo. Nadie está hablando de inspiraciones, estamos hablando de... No era inspirada la palabra de Timoteo. Claro, porque los que fueron elegidos para dar la doctrina fueron los apóstoles. Por eso el Señor Jesús le dijo el que usted oye, a mí me oye. No se lo dijo a Timoteo, se lo dijo a los apóstoles. Timoteo era un discípulo. El señor Alarcón quiere que ese círculo se extienda en miles de personas, ¿no? Ese círculo estaban los apóstoles nada más. Ese círculo es un círculo cerrado. Dice en 2.2 de 2 de Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, o sea, la fuente no era Timoteo, sino que la fuente era Pablo. Lo que has oído de mí, usted, o sea, la autoridad con que habla el apóstol, o sea, es algo imperativo, es algo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí, o sea que la fuente es Pablo. Y siempre Timoteo los iba a llevar a las personas o a sus discípulos a Pablo, a las enseñanzas de Pablo, no a las enseñanzas de Timoteo, a las enseñanzas de Pablo. Por eso la asociación es absolutamente falsa, porque nosotros no tenemos que aprender lo que enseña el Papa Francisco, nosotros tenemos que aprender lo que enseñó el apóstol Pablo. Acá los que aprendían de Timoteo no aprendían de Timoteo, aprendían del apóstol Pablo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y acá esto destruye la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque Pablo es el que enseña, es el maestro. Timoteo solamente transmite, como dijo el apóstol mismo Pablo ayer a los tesalonicenses, manténganse firmes en las doctrinas o en las parádosis que yo se las entregué, sea de palabra o de oral o escrita. Es simple, es el aula con alumnos, un maestro y un libro, eso es todo. Si usted se revela eso, usted está mal, está en una falsa doctrina, está en una secta y está teniendo interpretación privada. Nosotros como iglesia tenemos que apuntar al maestro, o sea, escuchar las enseñanzas del maestro,
que en este caso fue constituido por Dios, el apóstol Pablo. De él aprendemos toda la doctrina y nos atenemos a la doctrina que enseñó el apóstol Pablo porque él fue constituido, él fue puesto. Yo no puedo ir a un instituto, a un colegio, a una escuela y decir, bueno, no me gusta el maestro. No, lo que le puso el instituto a usted para que usted aprenda, se sienta y aprenda de ese maestro de un libro, eso es lo que tiene que acatar, nada más, punto. Si usted quiere ser médico, abogado, tiene que atenerse a lo que el instituto le da como maestro, las enseñanzas del maestro, de determinado libro, por supuesto. Porque aún el maestro no se puede salir del libro, porque el mismo apóstol Pablo decía, según las Escrituras, conforme a las Escrituras, y así constantemente. El apóstol Pablo no solamente que recibió la revelación y allí cuando fue al tercer cielo, sino que él se apoyaba constantemente en las Escrituras. Aún los bereanos, como podemos hablar también de lo que es, si la iglesia primitiva era sola Escritura, las iglesias primitivas se apoyaban en las Escrituras. No solamente la judía, sino la gentil. Se apoyaban en las Escrituras, pero eso sería otro tema, digamos, para hacer otro video. Entonces vamos a escuchar un poquito más lo que dice este señor. Infalibilidad. Pero la infalibilidad viene de la inspiración de las Escrituras. No necesariamente. ¿Cómo que no necesariamente? Y ahí está negando lo que él mismo ha dicho anteriormente, que la infalibilidad viene de la inspiración, porque si no hay inspiración no hay infalibilidad. Porque infalibilidad significa sin error. ¿Y quién es sin error? Dios. El único que no tiene error es Dios. Nosotros podemos escribir, pero nos podemos equivocar. Y entonces, sin inspiración, no hay infalibilidad. Y acá él dice que sí, que puede haber hombres que no tengan la inspiración de Dios y que pueden ser infalibles con respecto a la doctrina. Usted observe la locura que dice este señor. Primero dijo que no y ahora dice que sí. Primero dijo que si es inspirado por Dios contiene la doctrina, y ahora dice que si no es inspirado por Dios también puede contener la doctrina. O sea, porque son personas ambiguas. Son como ese personaje el Chavo. Decían, ¿es esto o es aquello? Y decía las dos cosas. Entonces vamos a escuchar un poquito. No necesariamente. O sea, ¿vos podés lograr la infalibilidad de la doctrina sin inspiración? No, porque yo no soy sola Escritura. Vos dijiste recién. Claro, él no es solo Escritura. Él necesita otras cosas aparte de la Escritura. ¿Por qué? Porque es idólatra. Porque en las enseñanzas de Pablo no existe lo que es la idolatría. No existe María, Madre de Dios. No existe todo lo que dijimos de la hostia, del bautismo, el purgatorio, rosario, etcétera, y todas las locuras que tienen. No existe. El apóstol Pablo nunca habló de esas cosas. Por eso ellos necesitan otras autoridades externas que le hablen de otros dioses. La infalibilidad viene de la inspiración de las Escrituras. Yo no creo eso. Bueno, no sé. Porque la verdad que no sé. Él dice, yo no creo en eso, cuando anteriormente dijo que era eso lo que él creía, que si es inspirado, contiene la doctrina. Entonces, si no es inspirado, no contiene la doctrina. Él cuando se vio apretado, cambió el discurso. Por eso es una persona deshonesta y mentirosa. Miente a propios y extraños. Pasa que el católico, porque el católico cree que esta gente cree que son especies de dioses, pequeños dioses, deidifican al hombre. Eso es, por eso el idólatra deidifica al hombre, o sea, al hombre lo hace otro dios. O sea que al hombre le da otras capacidades que solamente están en su imaginación. Es como este hombre que tiene la mente como la de un niño que piensa que Superman existe, que ellos piensan que María está viva, que vuela, que se aparece por todos lados, que los santos y todas esas cosas. Están todo en su imaginación. Eso está todo en su imaginación, porque tienen una mente de idólatra. El idólatra hace de los hombres dioses. Por eso el idólatra en su mente, los hombres siguen viviendo. Ellos creen que María sigue viva cuando María se murió hace 2000 años. Creen que Pedro está vivo cuando Pedro se murió hace 2000 años y así sucesivamente. Entonces ellos tienen una mente idólatra y una imaginación. Por eso el Señor dijo que la idolatría sale de la imaginación del hombre. Entonces hay una vía oral
la cual ya caducó, si se puede decir, porque ya murieron esos hombres. Entonces quedó la vía escritural. En el momento que mueren los apóstoles, dice, se olvidan de todas las palabras que eran palabras de Dios. Es como ese juego el juego donde hay una fila o una ronda donde se van pasando una frase y se van agregando una palabra hasta que llega hasta la última persona. Cuando llega a la última persona, la frase quedó totalmente distorsionada. Y eso es lo que ellos creen. ¿Por qué quieren creer eso? Porque quieren creer en otros dioses. Porque lo verdadero, porque si fuera un papel solamente que se tienen que pasar de mano en mano, cuando llega la última, supongamos que sea una ronda de 20 personas y un papel lo tienen que pasar de mano en mano hasta que llega la persona número 20, va a llegar tal cual está escrito, porque eso no se puede cambiar. Lo que escrito está, no se puede cambiar. Pero si usted lo pasa de boca en boca, va a haber una equivocación y se va eso deformando hasta que llega la persona número 20. Y eso es la tradición de hombres, mandamientos de hombre, como dice allí la palabra también. Entonces, lo más seguro es que haya una escritura. Como dice un dicho, la tinta más endeble es más fuerte, más potente que la mente más retentiva. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Pero la tradición oral fue primero que la escrita. ¿Cómo voy a pensar de que la tradición... ¿De dónde vinieron? Pero no viene de la escritura. Por supuesto, la tradición oral es antes que la escritura, como hablamos como lo del jefe y las secretarias. El jefe no abre la boca, la secretaria no puede escribir nada. Por supuesto que la vía oral es primero que la escritural. Eso es obvio. El punto es que el que dicta es el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo no dicta, no hay escritura. El punto es que Dios eligió, o sea que el jefe no le dicta a cualquier persona, el jefe le dicta a su secretaria que escriba. No se lo dicta al verdulero de la esquina de la empresa, se lo dicta a su secretaria, y su secretaria es la que tiene, digamos, la misión o la comisión de escribir lo que el jefe le dicta. Simplemente es eso. Dios eligió apóstoles, eligió profetas, y a ellos les dictó lo que quería el Señor transmitir a la humanidad, o transmitir al pueblo judío en este caso. Que a la vez el pueblo judío guardó las escrituras y se la entregó al mundo, digamos, se puede decir. O sea que Dios puso un responsable en esta tierra, puso un pueblo como responsable, y ese pueblo es el pueblo judío, como dicen 3:2 de los Romanos. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Hermano, No, pero ya te lo leí. la tradición Tenemos también, oral escuchá, no deriva de la escritura deriva de la tradición oral. Sí, ya lo sé, pero por eso mismo estamos hablando de que la doctrina oral infalible era la doctrina de los apóstoles, hablada por los apóstoles, igual que la doctrina infalible escrita es la escritura de los apóstoles. No la escritura de Clemente es infalible. Claro, eso está perfectamente explicado, como lo explicamos en todos los videos. Hay un círculo y ese círculo hasta ahí llegó. Pasa que el señor Alarcón, él cree que hay infalibilidad en este momento, o sea que él cree que hay una sucesión apostólica, la cual no existe en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no está en las Escrituras. No, el mismo apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, te enseña a otros. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ni el apóstol Pablo le dio esa autoridad, porque tampoco él podía dar esa autoridad, porque el que da esa autoridad es Dios. Lo mismo pasó con los sacerdotes. El sumo sacerdote no podía nombrar sacerdote, eran simplemente sus hijos y sus descendientes, y así sucesivamente. Eso lo estableció Dios. Un sacerdote no podía establecer a otro como sacerdote. Jeroboam quiso establecer sacerdotes y así le fue. Dice que fue raída toda su generación, digamos, su gen desapareció de esta tierra, porque Dios se enojó porque Él nombró sacerdotes. Al nombrar sacerdotes, Dios se enojó muchísimo. Y aquí también, o sea, los apóstoles no podían nombrar a los dos apóstoles, porque el que nombra apóstol es Jesucristo, es Dios. Por eso dice que Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él es el que constituye, no los hombres no pueden. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos.
Ni siquiera Timoteo tenía autoridad para decir son mis enseñanzas. Las enseñanzas son de Pablo, decía Timoteo. Nadie puede, por eso, si ellos dicen que tienen alguna autoridad, tienen que decir que las enseñanzas no vienen del Papa, ni del Magisterio, ni de la tradición, ni del catecismo. Las enseñanzas vienen del apóstol Pablo. No, la escritura... Entonces, el hablar de Clemente tampoco. Pero La escritura de los apóstoles. La escritura deriva de la tradición oral. Sí, ya lo sé, pero por eso mismo estamos hablando de que la doctrina oral infalible era la doctrina de los apóstoles, hablada por los apóstoles, igual que la doctrina infalible escrita es la escritura de los apóstoles. No la escritura de Clemente es infalible. No, la escritura infalible. Entonces, Ahí está, la doctrina de Clemente es infalible. No, no es infalible, por supuesto, no es infalible. Es infalible. Perdón, tiene falla. La doctrina de Clemente tiene falla. No es infalible. Entonces, al no ser infalible, quiere decir que no tiene una sana doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina infalible está en el apóstol Pablo. Él mismo lo dijo, yo soy un maestro creíble y confiable. O sea, lo tremendo, la temeridad de un hombre y la seguridad y la convicción que tenía el apóstol Pablo. Porque él estaba absolutamente seguro, porque él vio a Jesucristo, lo vio resucitado. Lo vio resucitado Jesucristo. Y esa era la convicción con que él hablaba, y ellos, aunque la muerte es dolorosa para todo ser humano, ellos entregaron su vida por el Señor. de Clemente tampoco. Pero La yo escritura no de los estoy apóstoles. sosteniendo eso. Sí, está sosteniendo eso. No dije en ningún momento eso. Él dice que no dice en ningún momento, y es precisamente lo que dijo. Él dice que hay una autoridad externa que es la vía oral. Él dice, la vía oral ya no es más infalible, y por supuesto porque no existe más la vía oral. Pero él cree que existe una vía oral que son los papas, por supuesto los papas y el magisterio. Él cree que esa vía oral todavía está en vigencia, lo cual Dios nunca les dio ninguna autoridad, como a los curas católicos. Nunca Dios los nombró, ni los conoce Dios a los curas católicos. Pero ellos creen que los curas pueden perdonar pecados y que son una jerarquía dentro de la iglesia, lo cual está solamente en su imaginación. Eso vive solo en su imaginación. Esa es la idolatría. ¿La idolatría dónde vive? En la imaginación del idólatra. Entonces vamos a escuchar un poquito más y ya pasamos. Si el apóstol Juan estuviese vivo, ¿quién sería la mayor autoridad? ¿El Papa o él? Claro, mayor autoridad en la iglesia, porque recibe el Papa como sucesor de Pedro, en Pedro, recibe la autoridad, la misión de dirigir a la iglesia. Entonces, bajo esos términos, no bajo un término de Por eso, la mayor autoridad es el Papa. De dependencia, ¿no? Para que no se confunda. No, Pero sí. Pero sí, sería el Papa El Francisco. sucesor de Pedro. Por eso que es el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco tiene más autoridad que... ¿Cómo sustenta? O sea que él dice que tiene más autoridad que el apóstol Juan, el Papa. Si nosotros comparamos lo que es el apóstol Juan y lo que es el Papa, vamos a encontrar que son la luz y las tinieblas, absolutamente. Y vamos a escuchar un poquito más. Vamos a hacer aquí escuchar lo que dice este señor. Ustedes en la posición de que son la única iglesia verdadera. Jesús fundó solo una iglesia. En eso los dos vamos a estar... No, en eso no vamos a estar de acuerdo, porque Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús dio la vida por la humanidad, derramó su sangre, hizo un sacrificio, fue 3 días a la resucitó, estuvo con los discípulos, ascendió a los cielos. Punto. La iglesia es consecuencia de esa obra. Jesús no vino a fundar ninguna iglesia porque Jesús aún no había pagado el precio. Allí dicen 16, 18 y 19 que él fundó y que puso a Pedro como papa. Eso es absolutamente falso. No estamos de acuerdo. Él dice, estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. El que fundó la roca es Dios. Fundó la roca. Él puso una roca, allí como dice en 26,
28, 16 dice, por tanto de Isaías, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure, no se avergonzará. O sea que el que funda es Dios. ¿Y qué es lo que funda? Una roca. Ellos hacen como que Cristo fundó una roca y que esa roca es Pedro. Es absolutamente falso y ridícula esa doctrina. Es doctrina de demonios. El que funda la roca es el Padre, es Dios. Y esa roca se llama Jesucristo. Y sobre esa roca somos edificados. Sobre esa roca. Por eso dice allí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es Cristo? El fundamento es Cristo, la roca es Cristo. Como dice en 10.4, la roca es Cristo, de 1 Corintios, la roca es Cristo. Él no fundó ninguna iglesia, Cristo no fundó ninguna iglesia. El que fundó la roca de los siglos es el Padre, es Dios. Y esa roca se llama Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. Ellos ponen a Pedro. ¿Por qué? Porque son herejes, porque son idólatras, porque deifican al hombre, porque al hombre lo hacen Dios. ¿Cómo usted puede poner una casa sobre un hombre? Y en este caso la iglesia, que es un edificio, lo aplasta. No dura ni medio segundo ese hombre con vida, porque el edificio lo aplasta. Y si Pedro era un hombre, por eso el Señor le dijo, tú eres Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Cuando le dice hijo de Jonás, le dijo, vos sos barro, vos no podés ser nunca la roca. La roca soy yo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Yo soy la roca. Vos sos barro, Pedro. ¿Por qué sos barro? Porque sos hijo de Jonás. Como bien dijiste, yo soy hijo del Dios viviente, y yo soy la roca. Eso es lo que le dijo el Señor. Por eso es absolutamente falso lo que dice el señor Alarcón. Pura mentira, una mentira tras otra. De acuerdo, ¿verdad? Sí. Esa iglesia es una institución. No es verdad. Dice, y esa iglesia es una institución. Él cree que la iglesia es una institución. Absolutamente falso. La iglesia no es una institución. La iglesia es el grupo de los salvados, el rebaño de los justificados, la congregación de los santificados, el grupo de los lavados, el grupo de los salvados, la reunión de los salvados. Esa es la iglesia. No es una institución de hombres con jerarquías y todas esas mentiras que dicen ellos. Ni Cristo fundó una iglesia, ni es una institución. O sea que este hombre, cada cosa que dice es todo absolutamente mentira. Absolutamente mentira. ¿Por qué? Porque él simplemente repite lo que otros dicen o lo que otros creen. Él mismo lo dijo. Yo solamente leo lo que escriben otros, lo dijo en sus discursos. ¿Por qué? Porque es un hombre que no piensa, es un hombre que no tiene criterio propio, es un hombre que le tienen que decir todas las cosas, que se tiene que lavar los dientes, que se tiene que poner los zapatos, de qué color camisa tiene que usar. A este hombre le tienen que decir todo. No tiene criterio propio, no tiene la capacidad para sentarse y analizar, primeramente en creer en Jesucristo, porque si no cree en Jesucristo nunca va a llegar a la vida eterna, por supuesto, tiene que creer. Cuando cree se le caen las escamas y puede ver con claridad que el catolicismo romano es una mentira, es una falsa y es una secta diabólica. Pero como no cree, sigue ciego. Visible a través de sus jerarquías. Te doy un ejemplo. No tiene jerarquías. Jesús dijo allí en 22, 24, 26 de Lucas que no hay jerarquía. Ustedes ven que los países tienen reyes, las naciones tienen gobernantes, pero en ustedes no va a ser así, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque se estaban peleando porque el día que muera el Señor, ¿quién iba a ser el primero? Y el Señor los reprendió duramente, le dijo, entre ustedes no va a ser así. No va a haber jerarquía, sino que el mayor servirá al menor, dando a entender que iban a ser esclavos, siervos, y que se tenían que amar los unos a los otros, que no iba a haber jerarquía, que la única jerarquía era Él. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Por eso en la iglesia no hay papas, no hay. La jerarquía es
Cristo. Y Cristo estableció un maestro para nosotros y se llama el apóstol Pablo. No es que Pablo sea un papa, Pablo es el maestro, es el apóstol, es el predicador de los gentiles. Nosotros seguimos las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque lo constituyó Cristo. Pablo no se constituyó solo. Por eso dice, para esto fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Los apóstoles eran la jerarquía de la iglesia primitiva? Claro. Claro, eran la autoridad, pero era temporal, porque ellos se murieron. Por eso ellos creen en una sucesión papal para darle autoridad a esta gente corrupta, como son los papas. Y dice que ahí no hubo interrupción. ¿Cómo no hubo interrupción? Sí hubo hasta mujeres papas, que la descubrieron porque estaba embarazada y nació el bebé mientras iban en una procesión. Si una cadena a usted se le corta un eslabón, ¿qué significa? Que la cadena se rompió. O sea, por donde se la mira es absolutamente falso la asociación apostólica que dicen ellos, apostólica porque no hay más apóstoles. Viven en un mundo de ilusión, en un mundo de imaginación. Pues el día que mueran se van a llevar la sorpresa que va a ser muy triste para ellos, por supuesto. Y bueno, son una institución visible. El ministerio apostólico era una institución visible. Claro, era visible en su momento. Lo mismo que la iglesia primitiva, cuando cayó el Espíritu Santo y estaba a los 120, claro, uno le sacaba una foto y decía, sí, esta es la iglesia de Jesucristo. Eran 120, pero ya pasaron 10 minutos y ya estaban esparcidos, porque Pedro empezó a predicar y uno se fue para acá, otro para allá, uno que recibía a Cristo, etc. Ya se hizo un desparramo y ya no sabemos. Como que la iglesia quedó, como se puede decir, invisible. Porque lo único que puede ver a la iglesia es Dios. O sea, Él sí puede ver a la iglesia y para Dios sí es visible. Es como, si ellos dicen que pueden ver a la iglesia, es como que se ponen en el lugar de Dios. Porque ¿qué garantía hay de que una persona sea iglesia? Por ejemplo, el catolicismo romano, ellos dicen que son la iglesia, pero no son la iglesia porque son idólatras, son paganos, no aceptan las escrituras. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Entonces no es visible. Entonces yo cómo hago para ver. Si estaban los 120 ahí, yo sí los veo. Pero además ya es como que se dispersó todo. Yo sé, a mis ojos se me hace invisible porque no sé dónde está. Está, como dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia. Y yo lo puedo ver ahí, por supuesto, pero es algo efímero, digamos. Ya salgo de ese lugar y bueno, ya no la veo más. Es algo que ellos dicen de visible para decir que ellos tienen que seguir una institución, que tienen que seguir a los hombres. Por eso dicen que es visible, para que sigan a los hombres. Pero el mismo apóstol Pablo dijo que no andamos por vista, sino que andamos por fe. También dijo que, como Moisés, que caminaba como viendo al invisible. Se transfiere en los obispos. Los apóstoles ordenaron obispos y los obispos eran la gente. Claro, los obispos fueron ordenados por el Espíritu Santo, como dicen 20:28, así de Hechos, 20:28 de Hechos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? El Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces no se puede confiar en los obispos porque dice que iban a entrar lobos rapaces que iban a despedazar al rebaño. El mismo Señor Jesucristo dijo que aún los escogidos iban a ser engañados. Entonces, ¿cómo podemos confiar en los hombres? Como dice este Señor, que es visible la iglesia. ¿Y cómo yo sé que no son lobos rapaces? Porque dice que vendrán a vosotros vestidos de ovejas. Mas por su fruto los conoceréis. A los lobos rapaces. Entonces dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos.
Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, el apóstol Pablo estaba encomendando allí a los Efesios a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, estaban encomendando, se puede decir, al Espíritu Santo y a la palabra escrita. Eso es lo que tiene la iglesia. La iglesia por eso no tiene papas. Porque como lo dijo el mismo apóstol Pablo, que fuimos encomendados a Dios y a la palabra. ¿Qué tiene la iglesia de Jesucristo? Al Espíritu Santo y la palabra. No tenemos ningún papa. Si hay un pontífice es Jesucristo. Jesucristo es el máximo pontífice o el máximo puente. Entonces, los obispos fueron puestos por el Espíritu Santo de Dios. O sea que los apóstoles no podían producir otros apóstoles, porque él mezcla entre apóstol y obispo. Una cosa es un apóstol y una cosa es un obispo. Un apóstol es un apóstol, punto, se acabó, no hay más nadie. Los apóstoles no podían producir apóstoles. Por eso ellos dicen que el apóstol puede producir apóstol. Eso es la asociación apostólica que llaman eso, que es absolutamente falso. Eso no existe en las Escrituras. Jerarquía visible de la iglesia primitiva, dice en el libro de los Hechos eso. Esa es la razón por la cual yo digo de que en este contexto es una institución visible establecida por Cristo. Primero los apóstoles. Esa es una institución visible. Sí, la católica romana es una institución visible, claro, porque está hecha por hombres. Pero la iglesia de Jesucristo dice que está encomendada a Dios y a la palabra de su gracia. Así que no, ¿cómo hacemos nosotros? No es ninguna institución visible, como dice acá este señor. Establecen obispos y así en una cadena ininterrumpida hasta el siglo XXI, hasta la actualidad. Ininterrumpida, dice, hubo papas de todas clases. No me interesa. Ellos dicen que tenemos que leer la historia, pero si la historia los condena totalmente a los católicos, como herejes, como idólatras y como asesinos. Y como de todo, porque ha habido papas incestuosos, papas... De todo hubo, de todo. Asesinos, de todo, hasta una papisa, como se dice. Que la descubrieron porque ya nació el bebé en plena caravana, pues si no ni la descubrían. Entonces se cortó 1000 veces esa cadena y ellos siguen jactándose que hay una cadena que... Este señor lo reconoce. Parece que tuviera el cerebro de un maní. Esa institución ininterrumpida, podemos nosotros retroceder en el tiempo y decir, che, loco, la verdad, esta es la iglesia. Es innegable que esta institución católica es la misma fundada por Cristo. ¿Cómo va a ser la misma fundada por Cristo? Primero, que Cristo no fundó ninguna iglesia, y segundo, con el testimonio que tiene, no puede ser. ¿Pero qué ve este señor? Dice, esta tiene que ser la iglesia de Cristo. Yo cuando era niño, yo me crié en colegios católicos y rodeado de curas. Y la primaria, la secundaria, y nunca creí en el catolicismo. Me parecía absolutamente ridículo. Me quedó tal la impresión de que una vez toqué una de esas estatuas y me quedó una impresión tan fea que dije, esto no puede ser el cristianismo. Y yo era un niño, podía razonar, podía sacar mis deducciones de que el catolicismo es absolutamente falso. Y este señor dice todo lo contrario. Si yo siendo un niño decía que el catolicismo era falso, y este hombre, que ya es un hombre grande ya, dice que tiene que ser el catolicismo la iglesia de Jesucristo. ¿Qué le pasa por la cabeza a este hombre? Por eso él aborrece las escrituras. A él le da lo mismo que las escrituras estén sobre una mesa o que estén en la basura, le da lo mismo, porque él dice que no necesita las escrituras para ser cristiano. Claro, porque es mitológico, o sea, las fábulas, mitologías y leyendas, es todo así, todo en el aire, toda la imaginación. Tiene la mentalidad como la de un niño, ¿no? Que a un niño le dicen, bueno, que las vacas vuelen y por él lo cree. Y él cree que cree todas estas cosas que enseña el catolicismo, que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, y él lo cree. ¿Por qué? Porque es un idólatra.
estos 2000 años de catolicismo, los dogmas de estos últimos 2000 años no son algo distinto a lo predicado por Cristo. Es lo mismo. Dice que los dogmas es lo mismo que predicó Cristo. Usted observe la locura que dice este hombre, ¿no? Que Cristo enseñó que había que tener rosario, escapularios, creer que el agua limpia pecados. Todas esas absurdidades dice que las enseñó Cristo. Simplemente que se ha desarrollado perfectamente. Dice que se ha desarrollado, perfeccionado y profundizado. la doctrina, o sea que la doctrina de Cristo fue profundizada, o sea que hacer estatuas y creer todas las cosas que cree el catolicismo, tener papas, curas que perdonan pecados, todo eso es la profundidad que Cristo no pudo enseñar, o no quiso enseñar porque los apóstoles no estaban en capacidad para entender todos esos dogmas, toda esa doctrina tan profunda que es hablar con un muñeco, ¿no? Profundizado por la obra del Espíritu Santo en la iglesia, dado que según las palabras de Cristo, Él nos guiaría a toda verdad y nos llevaría a entender esas cosas que todavía los apóstoles no estaban listos para poder entender según las propias palabras de Jesús, ¿no? Entonces O sea, claro, si Jesús le decía que tenían que hablar con muñecos, por supuesto que no lo iban a entender los apóstoles. Él dice que eso es la profundidad que vino a enseñar el Espíritu Santo, que hagan muñecos y se empiecen a hablar con ellos como desquiciados, como gente que no está bien, que hablan con muñecos que no les contestan, que agarren un yeso y le hagan una forma humana y digan que esa es María, que esos son los santos, etc. Porque la idolatría no es otra cosa que las representaciones de muertos. Eso es lo que hay, esa es la profundidad que dice él, la perfección, dice que esa es la perfección de la doctrina. Hacer muñecos de yeso y hablar con ellos. Esa es la perfección. trabajo del Espíritu Santo no muere con los 12 apóstoles, sino que continúa en la iglesia hasta que Cristo venga. Por eso está absolutamente falso. ¿Dónde dice eso? Que continúa el círculo apostólico. ¿Dónde lo dice? El mismo Pedro dice que después que yo me muera, espero que ustedes recuerden, observen el primer pasaje que leímos. Dice que dice el versículo 16 dice, bueno, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que los apóstoles tenían un testimonio verdadero. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ellos tenían un testimonio verdadero. Pero el apóstol Pedro dice en el versículo 3 del capítulo 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el versículo 10, podemos leer que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea que mientras Pedro estaba vivo, él se esforzaba por enseñarles la doctrina verdadera a los discípulos. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Él sabía y tenía plena conciencia, Pedro, que él era una autoridad apostólica, o sea que él podía dar palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Pero dice que el día que yo me muera, decía el apóstol Pedro,
espero que recuerden, por eso los amonesto en este momento, y cuando yo ya no esté en este cuerpo, ustedes recuerden, y dice, como dice en el versículo 19 y 20, que hacen bien en afirmar y poner la mirada en las Escrituras. Y dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Por qué? Porque Pedro era un apóstol y tenía una palabra apostólica, y no era cualquier palabra, sino que era una palabra inspirada por Dios. Pero el día que él muera, él quería que recuerden lo que él les había enseñado. Él no dijo que recuerden lo que yo le enseñé a mis discípulos, no, él dice que le recuerden las palabras que él había dicho. ¿Por qué? Porque él era autoridad apostólica. Fuera de ese círculo no hay nada, no hay inspiración, digamos, se puede decir doctrinal. Y dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. O sea que el apóstol Pedro le decía, el día que yo me muera, ustedes hacen bien en poner su mirada, su atención. La palabra es prosejo, que es estar atento, que es sostener con la mente, tener cautela, o sea, poner toda la atención, prestar toda la atención hacia las Escrituras, le dice el apóstol Pedro. Cuando yo me vaya, recuerden lo que yo les dije, y ustedes hacen bien en estar atentos, prestar cuidadosa atención, acercarse a las Escrituras, entregarse a las Escrituras, seguir a las Escrituras, adherirse a las Escrituras, oír, servir, escuchar, guardarse, atender, estar atento, darse a las Escrituras, tener cuidado, velar por las Escrituras, dar oído. Cuando se habla de dar oído, significa que se sugiere una devoción de pensamiento y esfuerzo a una cosa. O sea que el apóstol Pedro decía que tenían que esforzarse por poner su mirada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras estaba la autoridad. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, o sea que hablaba de la palabra escrita. O sea, por eso la iglesia primitiva también era, aparte de tener a los apóstoles, era sola Escritura, por supuesto, porque el mismo apóstol Pablo decía allí en Corintios 15 que conforme a las Escrituras Cristo, todo el plan estaba escrito por los profetas. Entonces, vamos a ir terminando lo que dice este señor. Importante la sucesión apostólica, tal y como vos lo mencionabas. Porque esta sucesión apostólica es la que nos garantiza que la... No existe ninguna asociación apostólica ni nos garantiza nada. Lo que nos garantiza son las Escrituras, como dice el mismo apóstol Pedro. Cuando yo me muera, espero que ustedes recuerden y hacen bien, mis palabras, y hacen bien en poner su mirada en las Escrituras. Porque él decía, cuando yo me vaya, él sabía, Pedro, o nos da a entender aquí las Escrituras, que Pedro sabía que después que los apóstoles mueran se terminó la vía oral y quedaba la escritural. Por eso le decía, tenemos también la palabra profética más segura, la cual haces bien en estar atentos. Haces bien en estar atentos. O sea, volver la mente o la atención hacia algo al mantenerse en guardia, aferrarse o dirigirse a algo. Es lo que toda la raíz de lo que es la palabra en el griego. Estar alerta, tener cuidado, estar en guardia, ser precavido. Considerar cuidadosamente con la implicación de estar de acuerdo. Y otra acepción más es seguir entregándose, dedicarse y consagrarse a algo. O sea, en este caso el apóstol Pedro decía que tenían que consagrarse, entregarse, dedicarse a poner su mirada en las Escrituras. Entonces lo que dice este señor que
la garantía de la sucesión apostólica. No existe la sucesión apostólica. Por eso Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. ¿Qué quiere decir? Que la fuente eran los apóstoles, no una sucesión. Porque si yo sigo las enseñanzas del Papa Francisco, por ejemplo, que no sabe nada ni a qué vino Cristo, que dice que tiene Cristo sangre pagana, y todas las absurdidades y las doctrinas del demonio que dice, ¿a dónde me va a llevar? Al mismo infierno. Entonces esa no es mi garantía. Mi garantía son las Escrituras. Porque si este hombre habla de garantías, si él compra una casa y le dice, bueno, te vendo mi casa, y él dice, bueno, ¿cuánto vale? Vale $2 millones. Bueno, acá están los $2 millones. Listo, ya está. Entonces el señor Alarcón le dice, pero no me vas a dar papeles, no me vas a dar nada. No, ya está, le dice. ¿Y dónde está la garantía? ¿Cuál es la garantía? El papelerío, los papeles, las escrituras, etc. Tiene que estar en las escrituras, tiene que haber una escritura, tiene que haber un aval, tiene que haber una garantía de que eso pasó de ese dueño a él. En este caso, si estamos poniendo al señor Alarcón como ejemplo. Si él compra una casa, ¿qué va a pedir él? Él entrega $2 millones, pero ¿él qué pide? Que le den las escrituras. Y esto es lo mismo. Él dice que la garantía son la sucesión apostólica. Pero eso, ¿dónde está escrito? ¿Qué lo garantiza eso? Nada. Está en el aire. Por eso es absolutamente absurdo lo que propone el señor Alarcón, y no es otra cosa que doctrina de demonios. Falsa doctrina, una doctrina sacada de la misma oscuridad, del mismo infierno. Por eso este hombre es un mentiroso, es un hombre que se burla de los católicos, porque él mismo dijo, no sé si dentro de 15 años voy a seguir siendo católico. O sea, es como que el esposo le dice a la esposa, mira, no sé si la semana que viene vamos a estar juntos, la verdad que no sé. ¿Qué garantía, qué confianza puede dar una persona así? Yo no sé cómo el catolicismo le puede creer a este hombre. Dice tantos disparates que a veces da risa lo que dice, las absurdidades que dice. Bueno, vamos a terminar a ver lo que... Iglesia sigue siendo la misma iglesia de hace 2000 años y que el Espíritu Santo sigue actuando de la forma en la que lo ha prometido Cristo hace 2000 años. A mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad. Bueno, y acá está el que él dice que tiene más autoridad que Juan. Se le preguntó a qué vino Cristo, y él dijo que no sabía. Y dice que él tiene más autoridad que el apóstol Juan. El señor Alarcón, ¿no? No sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabe por qué? Porque no hay respuestas. Dice que no hay respuesta. Dice el apóstol Juan, dice en 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Juan sabía que vino Cristo. ¿Por qué? Porque era un apóstol. El señor Santiago Alarcón dice que si Juan estuviera vivo, el Papa Francisco tendría más autoridad que Juan. Entonces era la locura, la demencia de este señor Alarcón. Después habla que la sangre de Cristo era pagana. Dice acá el que tiene más autoridad que Juan, según el señor Alarcón. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Si él dice que en Cristo corre sangre pagana, entonces María tenía sangre pagana. Por supuesto, María tenía sangre pagana. Todos los seres humanos tenemos sangre, se puede decir pagana, o sea, contaminada por el pecado. Entonces está destruyendo el catolicismo. Esta gente cada 2 minutos destruye el catolicismo y ni se dan cuenta de ello, o no se quieren dar cuenta, o los católicos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no les dejan leer la Biblia. Por eso no le dejan leer la Biblia, porque si le dejaran leer la Biblia, el catolicismo se queda sin católicos.
Entonces, si Cristo tenía sangre pagana, como dice este blasfemo del Papa Francisco, entonces María también tenía sangre pagana. Y al tener sangre pagana no era inmaculada María. O sea, está destruyendo que María tenía pecado. Lo dijo bien el cura Toro. Cristo salvó a María. ¿Por qué la salvó? Porque María era pecadora. Si no, no necesitaría salvación. Entonces, vamos a ir terminando. Somos todos hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios, como leímos recién en Juan. Más a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él dice que todos son hijos de Dios, pero son hijos de Dios solamente los que creen. Los que no creen no son hijos de Dios. Son hijos de ira, igual que todos los demás, como decía el apóstol Pablo allí en Efesios 1, del 1 al 3. Hijos de desobediencia. Están los hijos de desobediencia, los hijos de ira y los hijos de Dios. Y este hombre dice que todos son hijos de Dios. Te observe las burradas que dice esta gente. Es como un médico que le tiene que operar a corazón abierto y no sabe dónde está el corazón, o no sabe cómo la va a operar si no sabe. En manos de esta gente está el catolicismo romano. Como decimos, el catolicismo romano está en manos de los tres chiflados. Uno más chiflado que el otro. Si este hombre dice que todos son hijos de Dios, que la sangre de Cristo es pagana y que no sabe a qué vino Cristo, está en manos de los tres chiflados. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. El señor Alarcón dice que este hombre tiene más autoridad que el apóstol Juan. Si el apóstol Juan estaría vivo, este señor sería su líder. El líder del apóstol Juan. Tiene más autoridad. Encima de blasfemo no es inspirado, ni siquiera conoce la Biblia. Y se lee en la historia que hay papas que ni siquiera nunca leyeron, ni conocían, ni sabían de una Biblia. Ustedes observen las locuras que enseña el señor Alarcón. Por eso el señor Alarcón es un mentiroso que le miente a la gente. El señor Alarcón miente a la gente. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, dice que la homosexualidad no es un pecado, digamos, un delito. Que un delito es... dice que no tener amor por el prójimo es igual a ser homosexual. Entonces, este hombre avala el homosexualismo y podríamos, si Juan estaría vivo, le preguntaríamos si él avalaría el homosexualismo. Por supuesto lo dice en sus cartas, el apóstol Juan, que él tocó al verbo de vida, al santo de los santos, como él va a avalar la homosexualidad. Hemos pecado por delito, pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Somos todos hijos de Dios. Entonces, esto es lo que cree el señor Alarcón. Por eso el señor Alarcón le miente a la gente, le miente terriblemente a la gente. Y bueno, cada uno tiene el maestro que merece, como se dice el dicho. Por eso es necesario creer en Jesucristo. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue constituido como predicador, apóstol y maestro a los gentiles. O sea, hay una sola palabra inspirada y esa palabra es la palabra de los apóstoles. Por eso dice en 2:20, puesto el fundamento sobre los apóstoles y profetas. No hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. No nos podemos desviar de las escrituras. Si nosotros queremos
creer en el Dios verdadero, tenemos que creer en el Dios de Pablo, en el Dios de los apóstoles, en el Dios de los profetas y de nadie más. Porque el Dios de este Señor, que aquí podemos ver, y el Dios del Señor Alarcón, es un Dios falso, es un Dios satánico, es un Dios, por eso María y todos esos santos, por eso el apóstol Pablo dijo que detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Qué es un ídolo? Es algo que sale del fruto de la imaginación del hombre y de la mujer idólatra. De ahí. Y son representaciones que hacen por medio de imágenes. Esas imágenes representan gente muerta. Por eso es idolatría. El Señor mismo lo prohibió en 20:27. De Levítico que no debemos evocar espíritus de muertos. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá. Este comentario, esta posición, que se puede entender que solamente hay un círculo que fue inspirado, y ese círculo son los profetas y los apóstoles. Ellos están muertos y quedó todo en las Escrituras. El señor Alarcón cree que hay palabra inspirada fuera de ese círculo. ¿Por qué? Porque es un idólatra. Si es inspirado por Dios, contiene la sana doctrina. Y el apóstol Pablo, como dice en 3:16 allí de Timoteo, que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Qué escritura? La escritura que tenemos aquí en la Biblia. Esa es la inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y fuera de eso no hay nada. Fuera de las Escrituras no hay nada. Por eso la iglesia verdadera es sola Escritura. No, ¿por qué? Porque las tradiciones contienen idolatría y paganismo. Contiene lo que dijo aquí el señor Francisco, que la sangre de Cristo estaba contaminada por el pecado. Si estaba contaminada por el pecado no puede salvar a nadie. Pero como el hombre no lee ni la Biblia, ni sabe a qué vino Cristo, y dice que los homosexuales no son pecadores, bueno, ese es el líder que tiene el catolicismo romano, que no es otro que el mismo Satanás guiando a todo un pueblo camino al lago de fuego. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.